Bien, entonces muchachos, es un placer verlos en esta segunda ocasión que nos corresponde al curso English Does Work Level 1. Bien, ¿qué vamos a ver en esta ocasión o que estábamos completando la sesión inmediatamente anterior? Bueno, la vez pasada estábamos diciendo que el día de hoy, junto con la sesión inmediatamente anterior, íbamos a ver temáticas que nos permitiesen comprender cómo mejorar o cómo desarrollar nuestro examen de conocimientos con mayor precisión, con mayor facilidad, ¿cierto? El, Eso estaba fundamentado en la guía de aprendizaje, porque la guía de aprendizaje nos decía que de las 4 actividades que vamos a desarrollar, examen, foro, presentación de rutina y videopresentación, pues el examen iba a estar centrado en comprender vocabulario y expresiones en conversaciones cortas sobre información personal, saludos formales e informales y el uso de expresiones sencillas. Bueno, eso es lo que nos decía la guía de aprendizaje y es lo que nos decía el cronograma. Lo habíamos visto la vez pasada. Y también es lo que nos había dicho el cronograma junto con la guía de aprendizaje. Y esto se complementaba cuando nosotros nos íbamos a Sayuna. Y dentro de Sayuna, cuando ingresábamos nuestros datos personales, ¿listo? E íbamos a nuestro curso English Does Work Level 1. Ahora sí cargó. Cuando íbamos a nuestro curso, y bajábamos un poquitín a donde nos dice actividad de aprendizaje número 1, test, pues ahí es donde íbamos a desarrollar nuestro examen. ¿Listo? Una vez hemos desarrollado, completado, finalizado nuestro examen, podríamos ver nuestras calificaciones o corroborar cómo nos fue en el panel de navegación en el botón izquierdo que se llama efectivamente calificaciones. Aquí íbamos a ser capaces o tener la posibilidad, el chance de revisar cómo nos fue en nuestro examen. Bueno, eso es lo que nos planteábamos la sesión inmediatamente anterior. Bueno, y las temáticas que nos íbamos a poner a revisar en esa ocasión, o las que estábamos estudiando en esa ocasión, eran las siguientes. Primero que nada, lo que tiene que ver con artículos. Habíamos dicho que un artículo es esa parte, esa palabrita que viene acompañando al sustantivo, que define si el sustantivo es singular o plural. Define de paso, pues, si es una situación determinada, o sea, importante para nosotros, previamente relacionado, o indeterminado, es decir, que no es tan relevante para nosotros. De manera adicional, habíamos visto, aparte de los artículos, lo que tiene que ver con los sustantivos. Y decíamos que un sustantivo pueden ser personas, lugares, objetos, cosas, vistos en su gran mayoría como versiones plurales, aunque hay algunas cositas que no se pueden contar. Y decíamos que cuando pluralizamos sustantivos, en su gran mayoría, íbamos a hacer una un ejercicio semejante al que hacemos en español al aumentar S o ES, ¿cierto? Casa, casas, perro, perros, dog, dogs, house, houses. Y habían algunas excepciones, o más bien, esa era la primera regla que nosotros íbamos a tener en cuenta. No era la única, bueno, porque la segunda regla también nos decía, bueno, en español nosotros decimos aumentele ES, refrigerador, refrigeradores, por ejemplo, televisor, televisores, computador, computadores. Algo así, algo semejante íbamos a hacer en el inglés al pluralizar sustantivos que terminaban en S, Z, X, CH, SH u O. Finalmente, la sesión inmediatamente anterior la íbamos a utilizar o habíamos mencionado mejor que esos sustantivos a veces pueden ser poseedores, dueños de otros sustantivos, y para eso habíamos estudiado los possessive nouns, los cuales funcionan utilizando el apóstrofo y la letra S a grandes rasgos. Bueno, hasta ahí habíamos quedado la sesión inmediatamente anterior, un resumen muy rápido. Los detalles evidentemente los vimos la clase anterior, por eso no me meto con detalles, pero hasta ahí habíamos llegado. Bueno, procedamos pues a lo que nos compete el día de hoy. Vamos a ver primero pronombres personales o los llamados subject pronouns. Para esto tenemos que entender primero que es un pronombre. Bueno, lo habíamos visto la vez pasada, muy a grandes rasgos, pero lo habíamos visto. Habíamos dicho que
Los pronombres son esos elementos gramaticales que nos permiten reemplazar sustantivos con la finalidad de evitar ser redundantes y repetitivos. Hay varios pronombres. Hay sujetos, objetos, posesivos. Hay possessive adjectives porque hay dos tipos de posesivos, possessive pronouns, y también hay los pronombres reflexivos. Hay todos esos tipos de pronombres. Los que nos interesan en este momento del relato, los que nos llaman la atención en este instante, son los subject pronouns o los sujetos. Estos personajes, los subject pronouns, listo. Los subject pronouns nos van a interesar porque responden a la pregunta de quién o quiénes. ¿Quién qué? ¿Quién es qué? Bueno, ¿quién realiza una acción, una actividad o está frente relacionado a un verbo? Habíamos dicho que un verbo es una acción parecido. Bueno, ejemplos de verbos serán ser, estar, comenzar, traer, comprar, dibujar, sentarse, guardar, aprender, significar, leer, vender, cantar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son ejemplos de verbos irregulares. Ejemplos de verbos regulares, llegar, llamar, cancelar, continuar, toser, cambiar, morir, discutir, entretener, expresar, saludar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando un sujeto, un personaje, está enfrente de un verbo, estamos hablando de los pronombres personales. ¿Listo? Es la persona o son las personas que desarrollan una actividad, que realizan una actividad. Por eso responde a la pregunta de quién o quiénes. Eso es un pronombre personal, o los subject pronouns para ser más específico. Estos personajes pueden venir en su versión singular, solitos ellos, o pueden venir en su versión plural, 2, 3, 5, 8, 20, 500, etc. De ahí para arriba. Cuando están en su versión singular o plural, pueden verse en primera persona. ¿Qué es eso? Porque hay primera, segunda y tercera. Bueno, hagámoslo rapidito. La primera persona es aquella que está relacionado con nosotros. Es decir, soy yo. Si yo estoy solito, I. Si yo estoy con alguien más, sería we. Pero vamos a ampliar un poquito más, porque ese alguien más, que podría ser Fernando, o sea, Fernando y yo, en lugar de decir Fernando y yo, Fernando y yo, Fernando y yo, Fernando y yo, hasta el fin de los tiempos, pues es mucho más fácil decir nosotros, ¿cierto? Es mucho más rápido. Por eso responde, por eso reemplaza un sustantivo, a un grupo de sustantivos en este caso. Pero sucede que cuando hablamos de nosotros también podemos decir, bueno, la casa y yo. Si estuviésemos, por ejemplo, en el mundo Disney, en donde los objetos inanimados tienen vida, pues tendría mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, en la película de Encanto, pues las casas tienen vida. Por ejemplo, perfectamente vale. En fin, nosotros. También podríamos incluir esa mezcla con, no necesariamente con elementos inanimados, como el cuchillo y yo, el espejo y yo, ¿sí? Como también podríamos decir el perrito y yo, we, ¿vale? Porque ese we es muy amplio, siempre y cuando, porque no solamente aplica para personas o tampoco con seres vivos, también puede ser con elementos inanimados. Inclusive, la ciudad y yo, perfectamente válido, nosotros, we. Primera persona, cuando se hace referencia a nosotros. Si estamos a solitos, I. Si estamos acompañados, we, breve. ¿Qué es la segunda persona? La segunda persona no está relacionado con la familiaridad, es decir, no importa si es una persona muy cercana a nosotros, primo, hermano, abuelo, cuñado, lo que sea. Como puede ser un perfecto desconocido, ¿vale? Está bien, no importa. Lo que importa de la segunda persona no es la cercanía, sino que estamos nosotros relacionándonos directamente con esa o esas personas, ¿sí? En este caso, usted, que puede ser muy amigo de mi infancia, tener la misma edad, coetáneo y de hecho ser mi esposa, me invento, o puede ser alguien a quien apenas conocí hace 2 minutos menos, hace unos 15 segundos, a quien yo le pedí la hora cuando estaba en la calle. Perfectamente válido. Usted, ustedes o tú, depende del contexto, o vamos a ser formales o informales. La palabra es you. Y esta palabrita aplica para tú, usted, ustedes,
va a cambiar su interpretación según el contexto, porque es una palabra homófona y homógrafa. ¿Qué es eso? Homo, que significa igual, fonos, que significa fonética, grafos, que significa escritura. O sea, homófono, que tiene la misma pronunciación, el mismo sonido, ¿sí? Por eso you singular, you plural suenan exactamente igual. Homógrafo, o sea, misma escritura, por eso se escribe Y o U en ambos casos, en singular y en plural, ¿vale? En inglés americano hay una muletilla que es el equivalente a decir guys para hacer una referencia al plural, ¿sí? Pero es una muletilla, no necesariamente esto aplica para todos los países de habla inglesa. En fin. Y la tercera persona nuevamente tampoco implica familiaridad, puede ser nuestro hermano, cuñado, abuelo, una persona a quien apenas conocimos hace 10 segundos, perfectamente válido. Lo que está relacionando en la tercera persona es aquella o aquellas personas que, de las cuales nosotros estamos incluyendo en nuestro relato, de las cuales nosotros estamos conversando, hablando, pero que no están aquí con nosotros, ¿sí? Hacen, están siendo incluidas en nuestra conversación, en nuestros actos, pero no están con nosotros, ¿sí? Estamos hablando de su abuelito, sí, pero su abuelito no está acá. Estamos hablando de su mejor amiga, vale, pero su mejor amiga no está acá. Estamos hablando de nuestros hermanos, bueno, pues no están aquí tampoco, están, no sé, trabajando. Estamos hablando de, no sé, de su vecino, pues su vecino no está con usted ni conmigo tampoco, ¿sí? Esa es la tercera persona. Esa tercera persona, en singular, que se vaya, puede ser un hombre llamado Felipe, Andrés, Santiago, Cristian, Gustavo, lo que sea, que para efectos genéricos lo vamos a decir simplemente he, más fácil. Puede ser una mujer, que Catalina, Yolanda, Adriana, Jimena, Susana, lo que sea. Para efectos prácticos vamos a decir que simplemente sea she. Como también puede ser una versión it. It es muy amplio, porque en un primer momento pueden ser animales, sobre todo si son domésticos. Y sí, es el perrito de la casa, it. Sí, es el lorito de la casa, it. Sí, es el ratoncito de la casa, el hámster, it. Perfecto. Pero sucede que a veces nosotros los animales los tratamos como más que un miembro de la familia, pues, un elemento más, sino como realmente un pariente más, un hijo más, el perrijo o la gatija, ¿sí? O un hermano más o un padre más, comillas. A veces pasan esas cosas, ¿vale? ¿Qué pasa cuando hacemos esa alteración, modificación de este tipo de situaciones? Bueno, pues que ese id queda un poquito vacío, ¿cierto? Bueno, pues id se va a ampliar un poco, porque va a aplicar para animales, digamos, no relacionados, no son no caseros. El tigre, id. La leona, id. Perfecto. Pero también se va a ampliar un poco más, muchísimo más, cuando incluimos objetos, el celular, it, el computador, it, el anillo, it, ¿sí? Pero también pueden ser partes de un cuerpo, el brazo, it, el dedo, it, la cabeza, it, perfecto. Así como pueden ser cosas más grandes, el planeta, it, la ciudad, it. Todo eso puede ser it. Pueden ser cosas, pues, objetos, situaciones inclusive, ideas, animales indudablemente, y todo eso equivale a it siempre y cuando esté en singular. Su versión plural, en cambio, they, pues va a ser una mezcla de todo eso. Solamente hombres, Felipe, Santiago, Cristian y Gustavo, they. Solamente mujeres, Mariana, Tatiana, Catalina, Adriana, they. Perfecto. Solamente ciudades, Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga, they. ¿Cómo puede ser perfectamente una mezcla de todo? Marcos, Catalina, el perro y Santa Marta. La ciudad de Santa Marta, pues, ¿no? They. Ah, Lorena, Perfectamente sí, válido. señora, ¿cómo ha estado? ¿Listo? Mm, Entonces todo esto puede ser Igualmente.
sujeto, más exactamente un Más de lo que se pronombre, imagina, la verdad. más exactamente un pronombre personal, ¿vale? Entonces todo esto es el resumen de este pedacito, ¿sí? Ejemplos rápidos, entonces, en lugar de decir he, podemos decir Camilo o viceversa. En lugar de decir la situación, pues podemos decir it o viceversa. En lugar de decir algunas ideas, podemos decir they y viceversa. ¿Sí? Esto es muy breve, esto es muy fácil. Estos personajes, pues como para recordarlos bien chévere. Ah, un recorderiz adicional, casi me olvido de un pedacito. They también puede aplicar para estas situaciones en las que el género de la persona, que es singular, sabemos que es singular, cuando el género no es claro para nosotros, no es conocido para nosotros. Por ejemplo, estamos hablando con una persona llamada Andrea. Para nosotros Andrea es un nombre femenino, perfecto. Pero si estuviésemos en Italia, Andrea es un nombre masculino. Andrea Pirlo, Andrea Bocelli, por ejemplo. Andrea Agassi. Otro nombre, por ejemplo, Anwar. Anwar es un nombre árabe, pero que es tanto femenino como masculino. Y ya más regionalito, Dani. Dani es una versión cariñosa de hombre-mujer, Dani de Daniel, Dani de Daniela, como existe también el nombre de Dani, y ese sí es masculino y femenino. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos en esa situación? Que también aplica para las personas que se autodenominan no binarias, ¿no? Yo soy no binario, yo soy no binaria. ¿Qué pasa con esas situaciones? Bueno, pues en esos casos decimos que se llaman they, nuevamente cuando no tenemos precisión, certidumbre de cómo llamar a esas personas. En esas situaciones las llamamos they a pesar de que sean singulares. Utilizando también el verbo to be como are o conjugándolo en su respectivo, en su respectivo conjugación, valga la redundancia, dependiendo del caso. ¿Listo? Esto casi no lo vamos a ver, afortunadamente, pero estamos en un siglo bastante interesante, así que no está de más que conozcamos esta particularidad. Bien, habiendo dicho esto, vamos a hacer una práctica de esto, porque como siempre, esto se aprende con juegos, con ejercicios. Ergo, les voy a compartir un juego de personal pronouns y una vez hayamos hecho el ejercicio, procedemos con la siguiente temática. ¿Listo? Ya les comparto el link. ¿Qué tenemos que hacer en este ejercicio, por cierto? Es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer en este ejercicio va a ser ver una frase, leer una frase, evidentemente en inglés, y reemplazar los nombres, por ejemplo, Antonio, o mi hermano y yo, lo que está en negrita, o Diana o Malacuera, que este es un nombre de una ciudad, por cierto, en España, y reemplazarlo por el respectivo pronombre personal, I, you, he, she, we o they. ¿Listo? Ya les comparto el link de acceso. Vamos a hacerlo, esto creo que es bastante fácil, así que lo vamos a hacer en competencia. Vamos a hacerlo durante 3 minutos porque es bastante fácil, bastante corto también. No sé cuántos participantes hay 12, 11 quitándome a mí. Creo que 2 grupos es más que suficiente. Entonces les comparto el link de acceso. Pueden ingresar por allí o en su defecto con el código QR voy a eliminar el equipo gato. Y les comparto el código QR para que ingresemos al ejercicio. Pero creo que CJ no quiso escribir más, así que bueno, voy a dejar la pantalla en el código QR. Bueno, en 10 segundos empiezo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Bien. Veamos las reglas del juego. ¿Qué vamos a hacer? El equipo 1
va a pelear contra el equipo 2. Esto es una carrera de equipos. ¿Sí? Si uno gana, todos ganan. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a responder correctamente a las preguntas que nos aparezcan en pantalla, evidentemente. Y esas preguntas nos van a permitir recolectar unos bloquecitos de cemento. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Vamos a construir una torre, la torre más alta del barrio. ¿Listo? Un edificio de apartamentos, de oficinas, no importa. Para construir este edificio debemos dejar caer los bloquecitos de cemento de manera paralela en toda nuestra edificación. ¿Listo? Una vez hayamos completado un piso, pues seguiremos con el siguiente. ¿Listo? Lo vamos a hacer durante 3 minutos y este es el objetivo o nuestra prioridad o nuestro interés es que nuestra edificación quede así. ¿Listo? Pasado cierto tiempo, vamos a poder invocar a un monstruico. El objetivo o lo que va a suceder aquí cuando nosotros invocamos al monstruo este es que el equipo 1 va a poder frenar el avance del equipo 2 o viceversa. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar cuando invocamos al monstruico. ¿Vale? Habiendo dicho esto, 3 minuticos más que suficiente para el ejercicio. El mismo juego les da el feedback, así que no necesitan que yo les dé retroalimentación del ejercicio. Good luck. No se olviden de apuntar. En seconds. Ok, this is the end. Ok, creo que al principio estuvo reñido, pero en este último pedacito, en el último tramo, sí fue un poco más certero, ¿no? Mira, second place with 8 stories. Story es el equivalente a decir piso. 14 Brain. And the first place, 14 Dragon with 14 stories. Congratulations. Muy bien. Listo. Listo. Hemos practicado entonces lo que tiene que ver con personal pronouns. Es
las que es el equivalente a decir las personas que van a desarrollar una actividad o una serie de actividades, que eso lo conocemos como verbos. Listo. Esa parte está muy fácil, ¿cierto? Vamos ahora a proceder a revisar lo siguiente. Ya sabemos qué son los personal pronouns. Ok. Sí, se me congeló a mí porque estuvo teniendo un pequeño friseo mi propio computador, pero yo creo que ya debe estar funcional, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con estas personas que acabamos de ver? La ciudad de Malacuera, Fernandito, los abuelitos, Cristina y yo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos personajes, como habíamos mencionado hace un ratico, eh, listo, perfecto, CJ. Estos personajes, como habíamos dicho hace un momentico, lo importante es que van a desarrollar acciones. Y esas acciones o verbos que se conocen como fish, ignore, include y demás, verbos tanto regulares como irregulares, esta página ya no la necesitamos más, pues de todos los verbos que hay en el mundo, hay tres que son sumamente importantes. El verbo to be, ser o estar, el verbo tener, have, y el verbo to do, hacer. De estos nos vamos a enfocar en el primero que fue mencionado, el verbo to be. Sucede que el verbo to be en presente simple, porque esto está en pasado también y lo podemos utilizar en futuro igualmente, sucede que el verbo to be es parte de algo más grande, del presente simple como les mencioné, porque él se va a acompañar de otros verbos, correr, jugar, saltar, esperar, olvidar, pensar. Lo que pasa es que el verbo to be se estudia como de manera separada por metodología y por tiempo, no porque sea algo diferente, algo totalmente aislado. Él, junto con el otro manejo de otros verbos, hace parte de lo que se menciona el presente simple. El presente simple es lo que nosotros vamos a utilizar en este curso, por lo menos, para desarrollar nuestra descripción de un personaje querido, que es la videopresentación, la rutina diaria, que es la actividad número 3, el foro de presentación, que es la actividad número 2, y la actividad número 1, que es la que estamos desarrollando en este momento, que es nuestro examen de conocimientos, que lo habíamos visto al principio con la guía de aprendizaje y el cronograma, ¿cierto? Entonces, el presente simple está dividido en dos mitades igualmente importantes que solo por metodología se separan, pero no por otro motivo, porque son igualmente útiles, importantes y se complementan. La próxima sesión miraremos cómo utilizamos otros verbos. Por ahora nos vamos a enfocar en el verbo to be, en presente simple, porque sirve para pasado, futuro también, y tiempos perfectos y tiempos continuos. El verbo to be, que va a significar ser o estar, pues sirve para eso, para mencionar el ser estar, para ser más exactos, más precisos, para hablar de ubicaciones. Ejemplo, estamos en Bogotá. We are in Bogotá. Válido. Para hablar de la edad, en español nosotros decimos yo tengo 17 años, el verbo tener. En inglés no. Uno es la edad por todo lo que ha vivido, ¿no? Por ejemplo, I am 20 years old. Cristina is 19 years old. ¿Vale? Para hablar de estados civiles, soy casado. Bueno, estoy casado, perfecto. Estados civiles. Estamos solteros, comprometidos, divorciados, etcétera. ¿Para qué más nos sirve el verbo to be? Para hablar de relaciones afectivas. Relaciones afectivas. Mariana es mi sobrina. Cristian es mi mejor amigo. Verbo to be. También nos sirve para hablar de emociones. Felipe está triste. No sé por qué. Nosotros estamos enojados porque perdimos el partido. No lo sé. ¿Sí? Sentimientos, emociones. Apariencia física. Todo lo que tiene que ver con la parte que entra por los ojos, porque la apariencia física es más visual que otra cosa. La mayor cantidad de información que entra por los ojos se menciona con el verbo to be.
No necesariamente es la única manera, porque podemos utilizar el verbo tener, have, pero no es tan cotidiano. Apariencia física. Mariana es alta, rubia y delgada. Mariana is tall, blonde and slim. Perfectamente válido. Lo cual se complementa con la personalidad, que ya tiene que ver con la interacción más que con la vista. Y eso es más que nada con las formas de ser. Marcos is nice, Tatiana is punctual, Gabriel y Santiago are dedicated people, por ejemplo. Perfectamente válido. Para hablar del tiempo, que esto se mire en la rutina diaria, eso lo vamos a ver después, pues hablamos también para hablar de la hora, utilizamos el verbo to be, igual que en español. Son las 3:20, 5:40, lo que sea. Empleos, o su término un poco más amplio, ocupaciones. También se maneja con verbo to be. Gabriel and Santiago are firefighters. Gabriel y Santiago son bomberos. ¿Por qué prefiero el término ocupaciones y no trabajos o empleos? Porque ocupaciones abarca actividades que no necesariamente son remuneradas. Por ejemplo, ama de casa o voluntariados o estudiantes. Normalmente son actividades que se desarrollan, realizan, son importantes, pero que frecuentemente no implican una remuneración económica. Siempre van cambiando, pero normalmente no. Finalmente, ¿para qué más nos sirve el verbo to be? Hablar de nacionalidades. We are Colombians. Nosotros somos colombianos. We are from Colombia, por ejemplo. Perfectamente válido. Cuando hablamos de todas estas situaciones del verbo to be, perdón, de estas situaciones de nacionalidades, ocupaciones, personalidad, apariencia, estado civil y demás, hablamos del verbo to be, que es para lo mismo que utilizamos en español, ¿no? ¿Cuál es la única diferencia? Que en español decimos tengo tantos años, pero en inglés es yo soy tantos años. Es la única diferencia entre español y en inglés con verbo to be. Fácil. Esto nos responde a la pregunta de ¿para qué estudiamos esto? Tiene mucho sentido. Vamos a responder ahora a la pregunta ¿cómo funciona esto? Este tiempo gramatical que nuevamente está dividido en dos mitades. Ahorita estamos cogiendo la primera mitad. La siguiente sesión miraremos la otra mitad del presente simple. Pero va a funcionar de manera muy semejante a cómo funciona en el español. Primero, entender que nosotros en español decimos soy, estoy, es, está, eres, estás, son, están, somos, estamos. Y si estuviésemos en España estaríamos muy habituados a decir también sois, estáis, que sí existe, pero nosotros somos menos propensos a utilizar esa manera. Serían 12 conjugaciones, ¿cierto? En inglés es más breve, porque en inglés decimos para yo, am, para un hombre, mujer, animal, Felipe, Susana y el perrito, pues va a llamarse is, he, she, it, is, es, está. Y para todos los demás, que si usted lo quiere ver de una manera, serían todos los plurales, el verbo to be se va a llamar are. Son, están, somos, estamos. O eres, estás. En fin, ¿cómo va a funcionar? Bueno, al igual que en español podemos decir que algo es verdad, que es una farsa, o podemos preguntar por algo si es cierto o es falso, ¿cierto? Vamos a hacer el paralelo de manera escrita aquí en el chat, porque pues es más fácil verlo en versión escrita, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros decimos, a ver, con yo estoy en casa, ¿cierto? La versión en inglés sería I am at home. Si usted mira la organización, es exactamente igual en español como en inglés. Lo que cambia obviamente son las palabras, pero la organización es la misma. Vamos a responder quién es o quién está en qué lugar o haciendo qué cosa. Ups, ¿cierto? Versión afirmativa con yo.
¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? ¿Quién es o quién está en qué lugar? Yo soy, tú eres, nosotros estamos, ellos son, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos hacer una referencia cualquiera de nacionalidades, de ocupaciones, de personalidad, de relaciones afectivas, y en el ejemplo que le puse fue un ejemplo de ubicación, de que yo estoy en casa, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a decir que algo no es verdad. Bueno, vamos a ponerlo por acá. Voy a ponerlo con una versión singular tercera persona, plural tercera persona. Sería, por ejemplo, ellos. Lo puse primero en español, ¿no? Ellos no son mis primos. Para decir que algo no es verdad, que yo no estoy en casa, que ellos no son mis primos, que Fernandita no es mi pareja, sino mi cuñada, que el cielo no es verde, sino azulito, aparentemente, porque eso depende de la longitud de onda, ¿cierto? No por nada, por eso a veces el cielo es naranja, o rojito, o violetica, bueno, eso tiene que ver con la longitud de onda, pues aquí hacemos lo mismo. Para decir que algo no es verdad, al igual que en español decimos simplemente la palabra no. En inglés también vamos a decir que no utilizando pero la palabra not. Y el esquema va a ser muy parecido al español. Vamos a decir que algo no es verdad. Ellos no son mis primos. They are not my cousins. La organización es exactamente la misma. ¿Sí? Vale decir que para la negación nosotros podemos hacer diferentes formas, diferentes manejos de la misma, porque el inglés en cierto modo es muy informal y la versión informal se medida a través de contracciones. Para yo, la versión negativa se llamará I am not o la versión reducida I'm not. Para la versión tercera persona del singular, es decir, Felipe, Catalina y el gato, la versión negativa puede ser is not, como puede ser isn't o puede ser snot. Felipe is not my cousin. Felipe isn't my cousin. Felipe's not my cousin. No es mi primo. Perfecto. Y para la versión plural, podríamos verlo como are not, aren't o simplemente are not. They are not my cousins. They aren't my cousins. They're not my cousins. Pero note cómo la organización es muy parecida. Utilizamos la palabra no en español para decir que algo no es verdad. En inglés, comparado con la versión afirmativa, solamente agregamos la palabrita no para que algo no sea verdad. ¿Sí? Es decir, podemos verlo el paralelo con el español y vamos a darnos cuenta que hay más semejanzas que diferencias en nuestros dos idiomas, al menos en esta estructura. ¿Vale? Lo que nos lleva a las preguntas. Cuando queremos hacer, formular, desarrollar, realizar una pregunta, en español nosotros hacemos una reversión de palabras, ¿no? Con respecto a la afirmación. Si decimos, yo estoy en casa, I am at home, entiendo que estoy diciendo que algo es verdad, pero si yo me preguntase algo, tengo Alzheimer y perdí mi memoria porque me golpeé la cabeza o algo por el estilo y no sé dónde estoy, yo diría, am I at home? Muy filosófico, ¿estoy de verdad en casa? ¿Cierto? Que es perfectamente posible. Raro, pero uno podría hacerlo. Uno normalmente no se hace preguntas a sí mismo, uno hace preguntas sobre alguien más. Por lo cual voy a hacer una pregunta, no sé, sobre tercera persona del singular. Relación afectiva. Bueno, relación afectiva ya lo hicimos. Voy a hacer un cambio. ¿Es Mariana a lawyer? ¿Es Mariana abogada? Porque no sé si ella estudió derecho o estudió medicina, porque las dos carreras le gustaban a ella, ¿cierto? Y note cómo al nosotros mencionar la versión español y la versión en inglés, el orden es exactamente igual, ¿sí? La organización de las palabras. Obviamente cambiarán las palabras,
pero el orden es el mismo, ¿sí? Así como nosotros en español hacemos un cambio, una sustitución de organización de palabras para mencionar una pregunta con respecto, con relación a la afirmación, en inglés hacemos lo mismo, ¿sí? ¿Es Mariana abogada? ¿Is she a lawyer? ¿No le gusta a Mariana? Listo. Tatiana, Cristina, Catalina, lo que sea, siempre que utilice el verbo to be, como is al principio. ¿Qué es lo que nosotros aquí tenemos en amarillito? Nos preguntamos quién es o quién está en qué lugar. ¿Vale? Eso es lo que tiene que ver con el verbo to be, con el manejo de este primer grupo de verbos, porque hay muchos más verbos y los vamos a ver más adelante. ¿Sí? Primera parte del presente simple. Como siempre, esto se maneja, se entiende mejor con práctica. Ergo, vamos a hacer un ejercicio en Quizzes. El objetivo es que usted, tomando en cuenta el sujeto que usted tiene aquí, por ejemplo, she o children, children es la versión plural de niños, es decir, versión plural de niños, o sea, niños más bien, sister, Rocío and I y demás. Tomando en cuenta ese sujeto, usted va a utilizar el verbo to be correspondiente. ¿Listo? Vamos a hacerlo durante 3 minutos otra vez. Una vez terminemos ese pedacito, doy retroalimentación de las preguntas que estuviesen más difíciles en caso de que haya necesidad de retroalimentación. Aquí sí voy a ver cómo les va. Y les comparto 2 ejercicios para ser desarrollados en casa. ¿Listo? Les comparto también el link de acceso al juego actual. Listo. El juego está en el chat, así como lo presento en QR en sus pantallas, mientras tanto va a prender la luz. Bien. El juego iniciará cuando llegue a 1 minuto exacto y como el juego tiene muchas preguntas, voy a frenarlo en algún momento. Habrán muchas personas que no terminarán el juego, ¿listo? Pero por cuestiones de tiempo voy a frenarlo rapidito. Son las y 44, a las 47 finaliza el juego, ¿listo? A las 47. Let's go in 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Un minutico más.
Voy a frenar el juego en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Okay, congratulations in third place for Dana, second place for Erica, and the first place for Jonathan. Congratulations. Muy bien. Una precisión del 67%, no está mal. Vamos a ver, bueno, preguntas que uno digas están sumamente difíciles, pues no hay muchas que digamos, de hecho están parejitas. Así que vamos a ver unas 4, solamente unas 4 o 3. Shoes. ¿Se acuerda que shoe es el zapato y shoes son los zapatos? Porque cuando decimos, vamos a hacer un recorderis de la sesión anterior. Decíamos que cuando una versión plural, bueno, para crear una versión plural, lo que normalmente hacemos es aumentar la letra S al sustantivo para volverlo plural. Shoe es el zapato, shoes son los zapatos. ¿Los zapatos qué son? Una versión plural, tercera persona de tercera persona. O sea, ellos, they. ¿Cómo pluralizamos a they? Es decir, mejor, ¿cómo utilizamos el verbo to be para they? El verbo to be para they es are. My shoes are black. O sea, they are black. Por eso habíamos visto lo que tiene que ver con sujetos hace un ratico, ¿no? Vamos con la siguiente. Manzanas, o sea, ellas. Ellas otra vez. Sabemos que el verbo to be tiene que ser are para los dos casos, ¿sí? Ahora sí vamos a la lectura. Las manzanas rojas, ellas verdes. O son rojas o son verdes, ¿cierto? Es decir, no podemos decir que son rojas y verdes a la vez. Por lo tanto, una versión tiene que ser afirmativa y la otra versión tiene que ser negativa. ¿Cuál de las tres opciones tiene el verbo to be como are de paso negativa y afirmativa? La única opción que tengo es esta. Las manzanas no son rojas, ellas son verdes. They aren't red, they are green. ¿Sí? Y lo que le decía, el sujeto reemplaza el sustantivo para evitar redundancia. Las manzanas son rojas, no son rojas, perdón. Las manzanas son verdes. Redundante. Las manzanas no son rojas, ellas son verdes. Mucho mejor, ¿no? Por eso es que utilizamos los pronombres. Siguiente, los perros. Mire que es dog, perrito 1, dogs, perros, plural, 3, 5, 40, 8,000, no importa. Como son varios, are. Y el último, ¿quién es Luisa? Ella. Como es tercera persona del singular, el verbo to be para ella debe ser is. Aquí tenemos entonces dos opciones. De primerazo quitamos la opción 3 porque no es válida. Vamos con la siguiente. Amigos o amigas, friends, plural. Como son amigos o amigas, la versión del verbo to be se llamará are. Ergo, Luisa is at school. Friends are at the museum. Bien. Con esta pregunta que nos quedaba, podemos hacer cierre por aquí de este ejercicio en particular, de este juego específico. Y les comparto los dos juegos que le había mencionado. ¿Listo? El primer ejercicio es un ejercicio gramatical. Se lo voy a compartir aquí en el chat. El objetivo de este primer ejercicio, que es principalmente verbo to be, principalmente, más no únicamente, es que usted responda a las siguientes preguntas. Affirmative. Usted va a tener una frase. El objetivo es que usted complete esa frase con el verbo to be. She is, she am, she are. Alguna de las tres es. Una vez conozca cuál es la respuesta, le da barra espaciadora para conocer la respuesta correcta y bueno, ahí hace su autoevaluación. Negatives. Bueno, muy fácil. I'm not, is not, are not. ¿Cuál es la respuesta correcta? Usted lo puede descubrir con la barra espaciadora. ¿Listo? Questions. Recuerde que con preguntas el verbo to be va al inicio de la pregunta, pero es el mismo verbo to be. Am you tired? Is you tired? Are you tired? ¿Cuál de las dos es correcta? ¿De las tres es correcta? Solamente hay una, obviamente, ¿no? Pronouns, lo que acabamos de hacer en el juego inmediatamente anterior. Vamos a tomar al nombre de la persona o las personas, en este caso Luisa, y vamos a reemplazarlo por I, you, he, she y we o they. ¿Qué es Luisa? ¿Será que es I? ¿Será que yo me llamo Luisa? ¿Será que Luisa es we? O sea, nosotros
¿Nos llamamos Luisa? Hmm, puede que sí, puede que no, no lo sé. Vamos a descubrirlo con la barra espaciadora. Y unscramble, lo que usted debe hacer es reorganizar esta frase de tal manera que sea coherente, para este caso, para una pregunta. Primer ejercicio. Segundo ejercicio, introducción para la próxima sesión, que será ya el jueves, el viernes, si me lo recuerdo. Ahorita miramos el cronograma. Es que usted mire la introducción del presente simple. Es decir, ¿se acuerda que hace rato le había dicho que el presente simple se divide por metodología, más no por otra cosa, en dos mitades? Bueno, ya estudiamos hoy la parte de la izquierda. La próxima sesión vamos a estudiar la parte de la derecha. ¿Sí? El manejo del presente simple con verbos como correr, estudiar y demás. Y este vídeo es un vídeo introductorio sobre esta temática. ¿Listo? Se los comparto en el chat. Recordaréis, a ver, de cronograma. Muy rápidamente, recordemos que nuestro examen va a ser desarrollado en Sayuna. Ya habíamos visto la ruta al inicio de la sesión de hoy y lo habíamos visto en la sesión inmediatamente anterior. El examen se va a desarrollar propuesta hasta el 6 de noviembre, ¿sí? Eso no significa que el 6 esté cerrado, el 7 esté cerrado, sino que como nuestro curso finaliza el día 4 de diciembre, ¿vale? Pero recuerde que nosotros tenemos 2 días para calificar evidencias. Usted tendrá tiempo para desarrollar el examen junto con las demás actividades hasta el 12 de diciembre. ¿Listo? Ya sabe que todo es a través de Sayuna. Por correo electrónico, pues nosotros no revisamos nada. ¿Vale? Habiendo dicho esto, muchachos, con esto finalizamos la sesión del día de hoy. Si hay preguntas, cualquier duda, inquietud, PQRS que tenga, no dude en formularla en este momento del relato. Lady tiene una inquietud, así que esperemos que nos dice Lady. Uh-huh. Hola. Ups. Los enlaces que estoy mencionando aquí en medio de la formación son solamente para la clase. No son calificables, no tienen que enviar evidencias, no nada. Recuerde que lo único que se califica es lo que se menciona en la guía de aprendizaje y que de paso se refuerza en Sayuna. Lo que estamos haciendo aquí, los juegos y todo lo demás, son voluntarios y por eso, digamos, no se llama lista ni mucho menos. ¿Listo? Así que no tienen que enviarme evidencia de nada de lo que hicimos el día de hoy. Es más, por eso le había mencionado el día de la inducción, que si usted no puede asistir a las formaciones conmigo, que son sugeridas, más no obligatorias, lo que mínimo debe hacer es revisar los componentes formativos que los habíamos visto la ocasión inmediatamente anterior, ¿no? Y que hoy al inicio de la sesión habíamos visto por dónde ingresar nuevamente también a los enlaces, ¿vale? Listo, creo que no hay preguntas adicionales. Bueno, Adriel sí tiene. Puede ser en Word, siempre y cuando tenga imágenes. Puede ser en PowerPoint, como puede ser en Prezi, depende de cómo usted quiera hacerlo. Y esto en particular, la rutina diaria, todavía no le he explicado. Eso lo voy a explicar dentro de 2 semanas todavía, porque esa es la actividad número 3, ¿vale? El video
No sé, es para la actividad número 3, es para la actividad número 4. La videopresentación es una presentación de un ser querido, puede ser un tío, un sobrino, un hermano, un hijo, lo que sea, siempre que usted mencione cositas sobre esa persona que se menciona en la guía de aprendizaje. La persona que usted está describiendo no tiene que estar en el video, no hay necesidad de que ella esté, pero usted sí se tiene que exponer en video, usted. Ok, con gusto. No les llega el correo porque eso está en Sayuna. Toda la información que yo les muestro pues está en Sayuna. ¿Listo? Eso no está en el correo, eso está en Sayuna. El examen de conocimientos. Hasta este momento solo hemos desarrollado el examen de conocimientos, efectivamente. Las grabaciones. ¿Dónde están las grabaciones? Rápidamente. Usted entra a Sayuna. Si usted quiere ver las grabaciones, puede mirar las grabaciones o en su defecto puede revisar los componentes formativos que son mucho más apropiados, o sea, o mucho más complementarios. ¿Qué más? No, esas dos. Usted entra a su grupo, nivel uno, y dentro del nivel uno, abajo, 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 donde dice sesiones en línea, aquí están las grabaciones. Aquí les voy a montar la sesión del día de hoy, pues cuando la tenga preparada subida en YouTube, ¿listo? Y los componentes formativos, como les había mencionado, es que entramos a Sayuna, luego dice actividad de aprendizaje, y dentro de actividad de aprendizaje está el componente formativo, el que nos corresponde, se llama Hello, it's nice to meet you. Cuando abrimos este componente formativo y le damos clic al recurso educativo, lo que habíamos dicho la vez pasada es que aquí vamos a mirar cositas de gramática, verbo to be, que es lo que estudiamos hoy, saludos y despedidas, vocabulario, y como habíamos mencionado, al final de cada componente formativo, lo que es a mi modo de ver interesante y chévere, es que usted tiene una actividad didáctica que es algo así como una autoevaluación que de paso no es calificable. Una vez usted complete el estudio del componente formativo, ya ahí sí se lo invita a que usted desarrolle el examen, que es a través del link actividad de aprendizaje 1, test English Work 1, actividad de aprendizaje 1, evidencia número 1. Hace el examen que dura 30 minutos y luego sí, usted corrobora su calificación en el botón calificaciones que está a mano izquierda en el panel de navegación. ¿Listo? Listo. Creo que no hay más dudas, inquietudes, preguntas. Ergo, ha sido un placer, muchachos. Nos vemos ya el viernes, 6 de la tarde, para ver cómo desarrollamos nuestra tarea número 2, que sería la del foro Let's Meet. ¿Listo? Feliz noche, muchachos. Un placer verlos. Nos vemos la próxima sesión. Chao, chao.